la bibliografía que se utilizó para la realización de esta revisión con diferentes artículos de fisiología y diferentes libros. Y este va a ser el orden en el cual vamos a hacer esta revisión como tal. Vamos a hablar de la mecánica respiratoria, la ventilación pulmonar, la relación del compliance y de la elastancia, la relación en cuanto a la ventilación-perfusión y finalizaremos hablando del intercambio gaseoso y la regulación de la respiración. La verdad es que hablar de fisiología respiratoria en una charla pues no es tan fácil, así que vamos a ver pues cómo nos va hablando de las principales características en cuanto a lo que les acabo de mencionar. En primer lugar, la mecánica respiratoria, lo que debemos decir es que la ventilación va a corresponder a este flujo de aire que irá de la atmósfera a los pulmones y en sentido inverso, que puede ser como tal el proceso de la inspiración y de la expiración, que corresponderá a un proceso de entrada de aire y de salida de aire. La inspiración, en primer lugar, va a ser un proceso activo y la expiración va a ser un proceso pasivo como tal. En cuanto a la inspiración, como les había mencionado, va a ser un proceso activo donde vamos a utilizar músculos como lo van a ser los intercostales externos y el diafragma, los cuales van a estar estimulados y van a tener una acción mediante una estimulación central con la estimulación del grupo respiratorio ventral, que al final de esta revisión veremos que va a ser muy importante para el control de la frecuencia respiratoria. Entonces, estos van a estar contraídos mediante diferentes nervios. En primer lugar, hablaremos del nervio frénico. El nervio frénico nos va a permitir la contracción del diafragma para que éste pueda descender como tal. Este se va a originar a cada ramo como del plexo cervical y va a nacer de C3, C4, C5. Va a atravesar como tal todo el cuello, por la apertura torácica superior y el mediastino. Y como les decía, le va a proporcionar toda la actividad motora al diafragma. En cuanto a los intercostales externos, estos van a estar estimulados o van a estar contraídos mediante los nervios intercostales, que van a ser una rama anterior del nervio dorsal o el nervio torácico, va a cruzar por el espacio paravertebral y sigue el trayecto lateral detrás de la pleura parietal y de la fascia endotorácica intercostal para permitir la contracción. ¿Qué va a pasar entonces? En una respiración normal o en una eupnea vamos a favorecer la contracción del diafragma, el cual va a descender, va a permitir aproximadamente la entrada de 2/3 del aire total en un volumen total o un volumen tidal o corriente. Y como tal, los intercostales externos, al contraerse, van a permitir la elevación y un aumento del diámetro anteroposterior del tórax. Como les mencionaba, la expiración va a estar mediado por otros procesos, no va a involucrar en una apnea o una respiración normal músculos, va a ser un proceso pasivo. La inspiración forzada utilizará músculos accesorios como lo serán el esternocleidomastoideo, el pectoral menor, los escalenos y el serrato. Por ejemplo, al contraer como tal el esternocleidomastoideo, va a elevar el esternón y ayuda a aumentar las dimensiones anteroposteriores y transversales del tórax. La expiración forzada sí va a ser un proceso que va a requerir de músculos, donde utilizaremos los músculos abdominales, como lo serán los rectos abdominales y los oblicuos, que al contraerse van a permitir un aumento de la presión abdominal para permitir la salida de aire. Y los intercostales internos también como tal van a ser muy importantes en este proceso de la expiración forzada. Habiendo recordado cómo van a ser estos músculos, podemos hablar de otras características importantes que van a determinar este proceso de la mecánica del sistema respiratorio, las cuales van a ser las presiones. Vamos a contar con diferentes presiones: presión a nivel alveolar, presión a nivel atmosférico y presión intrapleural. En primer lugar, la presión alveolar va a corresponder a 760 milímetros de mercurio a nivel del mar. Y considerando que Bogotá se va a encontrar a una altura mayor, vamos a decir que va a contar con una presión de 560 milímetros de mercurio. La presión atmosférica corresponderá a este mismo valor que acabo de mencionar. Y en cuanto a la presión intrapleural, esta va a ser una presión negativa que, dependiendo de las diferentes bibliografías y los libros de fisiología, se describe que se va a encontrar entre un valor de -3 a -5 centímetros de agua. Y sin embargo, me parece importante resaltar de dónde va a salir este valor. Entonces, lo primero es que como estos valores van a ser iguales en cuanto a la presión atmosférica y la presión alveolar, al restarlos va a corresponder a 0.
que sería lo mismo que este valor que estamos viendo acá, que como les decía va a tener un promedio de menos 4 centímetros de agua. Es decir, la presión atmosférica y la presión alveolar las vamos a denominar como un valor de 0 y la presión intrapleural va a ser un valor subatmosférico de menos 4 centímetros de agua. Recordemos que a nivel de nuestra cavidad pleural contaremos con nuestra pleura parietal, que va a estar pegada a la pared torácica, y nuestra pleura visceral, las cuales deben estar en un valor subatmosférico para permitir como tal que nuestros pulmones estén expandidos durante el reposo. Entonces, ¿qué va a pasar con esto que hablábamos previamente de que existirán cambios en nuestra inspiración y nuestra expiración? Primero hablaremos de la inspiración. La inspiración será un proceso donde aumentaremos el volumen como tal. En este orden de ideas, todo aumento de volumen va a requerir cambios a nivel de la presión. Por la ley de Boyle, donde decimos que el volumen es inversamente proporcional a la presión, lo que va a suceder en este caso es que durante la inspiración vamos a aumentar el volumen y entonces el volumen al ser inversamente proporcional a la presión, lo que va a suceder es que va a tener que disminuir como tal. Entonces, volviendo a estas presiones que hemos hablado previamente, nuestra presión alveolar y nuestra presión intrapleural, estas pues van a tener que disminuir. ¿Qué va a pasar entonces? Que estas presiones van a pasar a estos valores que voy a ir señalando acá. En primer lugar, nuestra presión intrapleural va a pasar a un valor más negativo de menos 8 centímetros de agua. Y en segundo lugar, nuestra presión alveolar va a pasar de 0 a menos 1 centímetro de agua. De este modo, si lo relacionamos con la presión atmosférica, esta va a corresponder a un valor mayor en relación a las presiones que ya he mencionado previamente, la presión alveolar y la presión intrapleural, por lo cual, por gradiente de presiones, esto va a determinar que ingrese como tal el oxígeno a nivel de nuestros pulmones. Adicionalmente, debo mencionar otro concepto que va a ser la presión transmural. Esta presión transmural va a corresponder a la relación de la presión alveolar y la presión intrapleural, que básicamente esta presión transmural va a ser una presión importante para mantener a nuestros alvéolos expandidos durante nuestra inspiración. Acá podemos ver que este valor va a estar aumentado, lo que nos permitirá como tal, eso que les acabo de explicar, que estén expandidos nuestros alvéolos durante este aumento del volumen. Ahora bien, durante la expiración va a haber una disminución del volumen y como habíamos dicho, todo cambio en volumen va a generar cambios en la presión por nuestra ley de Boyle. En este caso, nuestro volumen va a disminuir y nuestra presión va a tener que aumentar. ¿Qué pasará entonces con nuestra presión alveolar, nuestra presión intrapleural y nuestra presión transmural? Pues todas van a tener que aumentar. Y acá lo podemos ver en esta imagen, como ahora nuestra presión alveolar va a pasar a un valor de menos 0, de 0 centímetros de agua, contaremos con una presión intrapleural de menos 5 centímetros de agua y la relación en cuanto a nuestra presión alveolar y nuestra presión intrapleural va a cambiar, por lo cual pues aquí podemos ver que este valor va a ser menor en relación al valor que contábamos con la presión transmural durante la inspiración. Hemos hablado entonces de cuál va a ser la relación en cuanto a la presión y volumen. Recordando entonces que el volumen va a ser inversamente proporcional a la presión y que la presión transmural va a determinar la distensión alveolar. Aquí podemos verlo ejemplificado en una tabla donde dice que los aumentos en la presión transmural generarán cambios en nuestro volumen pulmonar como tal. Resulta que esta relación en cuanto a la presión transmural o transpulmonar, como pues está escrito acá, va a corresponder a como tal el compliance, que va a ser esta pendiente entre la curva de presión y volumen. Pero entonces, ¿qué va a ser el compliance? Va a corresponder a el delta del volumen sobre las presiones y va a corresponder a esta facilidad que tiene algo de estirarse o de cambiar de forma. Por otro lado, contamos con la elastancia, que va a ser lo contrario al compliance, que era lo que les mencionaba previamente, que va a corresponder al delta de las presiones sobre el volumen. Y esto va a hacer referencia a esta característica que tienen los pulmones de volver a su configuración normal. Pero entonces, acá viendo esta tabla que habíamos hablado de la presión transpulmonar y nuestros volúmenes pulmonares, como podemos ver, contamos con diferentes curvas en cuanto a la inspiración y nuestra expiración. Y estos cambios durante la inspiración, donde tendremos reclutamiento de diferentes alvéolos y tendremos una distensibilidad,
y este cambio en cuanto a la expiración, donde tendremos una compresión de la vía aérea, va a ser lo que denominaremos como la histéresis. Ahora bien, resulta que estas características de las cuales les he hablado del compliance y de la elastancia van a ser importantes en procesos patológicos. Volviendo a la misma tabla de la cual hemos hablado previamente, como ven, podemos ver, este corresponderá a un pulmón normal, donde las presiones transpulmonares generarán cambios en mi volumen. Pero llegará un momento donde incluso puede que existan aumentos en mi presión transpulmonar, pero no generarán grandes cambios en mi volumen. Ay, Pero resulta que pueden existir condiciones como lo pueden ser en el enfisema en los pacientes con EPOC, que resulta que con mínimos cambios en mi presión transpulmonar tendré aumento en mi volumen pulmonar. Y esto va a ser muy importante porque si bien en las patologías, en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, podemos encontrar unos pacientes con un tórax en tonel, donde habrá un aumento del diámetro anteroposterior del tórax. Aquí esto va a ser porque mis pulmones van a tener mucho compliance, que les decía que era esta pendiente en cuanto a las presiones y el volumen, porque acá con mínimos aumentos en mi presión transpulmonar voy a generar un aumento excesivo en cuanto a la acumulación de volumen a nivel de nuestros pulmones. Por otro lado, podemos ver otras condiciones como lo puede ser la fibrosis, donde grandes cambios en mi presión transpulmonar no generarán un ingreso adecuado de mis volúmenes pulmonares. En cuanto a la elastancia, y pues estas condiciones, como les decía, la fibrosis, se va a asociar por características elásticas del parénquima pulmonar, como la presencia de elastina, colágeno y la presencia de una superficie de tensión. Pero entonces no hemos explicado qué va a ser esta superficie de tensión. La tensión superficial, creo que la mejor forma de entenderla es a través de este esquema de alveolo que ya vamos a ver cómo va a ser. Resulta que a nivel de nuestro alveolo vamos a contar con una interfaz de aire y agua, donde acá lo representé de esta forma. Estas bolas azules van a corresponder al agua, las moléculas de agua, y en la parte superior contaremos con el oxígeno, el nitrógeno y el CO2. Resulta que en esta interfaz de aire y agua, nuestras moléculas de agua no van a querer como tal relacionarse con nuestro oxígeno. Entonces, ¿qué va a pasar entonces? A nivel de estas moléculas de agua empezarán a existir muchas relaciones intermoleculares unas con otras. Esta con la que está adyacente, al lado, con la que está al otro lado, también con la que va a estar en la parte inferior y también con la superior. Pero entonces, ¿qué va a pasar en esta interfaz de aire y agua en la medida que mis moléculas de agua no se van a querer relacionar como tal con mi aire? ¿Qué va a pasar entonces? Pues con este vector se va a cancelar, lo que quiere decir que no estaremos jalando hacia un lado o hacia el otro. Pero entonces, como podemos ver, no va a existir ningún vector que cancele este vector que me está haciendo una fuerza hacia abajo. En este orden de ideas, como tenemos esta interfaz de aire y agua, al no tener un vector que me esté anulando este vector que me está jalando hacia abajo en esta interfaz de aire y agua, favoreceremos como tal al colapso alveolar. Esto lo podemos ver a través de esta imagen, donde esto que les decía, de esta interfaz de aire y agua que favorece mi colapso alveolar en la medida que estaré haciendo una fuerza hacia abajo, va a ser lo que vamos a denominar como la tensión superficial. Ahora bien, existe una ley que va a ser la ley de Laplace, que es una ley que inicialmente pues, se utiliza para las esferas, pero para la fisiología respiratoria va a ser muy relevante, porque les acabo de explicar que tenemos una interfaz de aire y agua, donde tendremos un vector que me estará haciendo una fuerza hacia abajo de una forma excesiva, que es esto que estoy mostrando acá, de una forma circunferencial a nivel de todo nuestro alveolo. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Si yo tengo un aumento en mi tensión superficial, lo que generará será un aumento como tal en mi presión de colapso en la medida que estas van a ser directamente proporcionales. ¿Qué es esto que les acabo de mostrar acá? La ley de Laplace, como les decía, va a corresponder que la presión de colapso va a corresponder a 2 veces la tensión superficial sobre el radio. ¿Y acá qué va a pasar? Imaginémonos esta situación. Contamos con 2 alvéolos de diferentes tamaños, donde vemos que este alvéolo tendrá pues un tamaño menor, un radio menor en comparación a este que estoy señalando acá. ¿Qué va a pasar entonces?
que resulta que como este va a tener un radio menor, utilizando esta ley de Laplace, ¿qué va a pasar con la presión de colapso? Pues estas van a ser inversamente proporcionales, lo que querrá decir que aumentará mi presión de colapso. Pero entonces, lo que pasaría en nuestros pulmones y en nuestro sistema respiratorio es que siempre existiría una tendencia de que nuestro alveolo más pequeño se colapse, y esto en realidad pues no tendría ningún sentido. Así que, ¿cómo vamos a inhibir como tal este proceso que les hablaba de la tensión superficial y de los cambios en los radios, pues a nivel de nuestros alvéolos? Pues debemos contar con unas perhesiones que permitan abrir a nuestro alvéolo. Y esta estabilidad de nuestro alvéolo como tal, que nos permite vencer la tensión superficial, va a ser mediado por la presencia del surfactante pulmonar y la interdependencia estructural de los alvéolos. Pero entonces, ¿qué va a ser el surfactante? Resulta que a nivel de nuestro alvéolo vamos a contar con diferentes células. Contaremos con los neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2. Los neumocitos tipo 1 corresponderán a unas células cuboidales que van a secretar un agente activo de esta interfaz de agua de la cual les explicaba previamente, que va a estar compuesto por un componente lipídico y proteico. Depende en cuanto a la bibliografía, pero en formas generales el promedio va a ser entre un 85 a un 90% de lípidos y de un 10 a un 15% de proteínas. Este surfactante va a contar con una estructura de dipalmotidilfosfatidilcolina y adicionalmente va a contar con la presencia de albúmina, inmunoglobulina A y iones de calcio. Resulta que estas apoproteínas que va a contar el surfactante van a ser muy relevantes en cuanto a nuestro sistema inmune innato, especialmente la apoproteína A y la apoproteína B, los cuales van a permitir una opsonización para permitir la fagocitosis a nivel de nuestros macrófagos. Adicionalmente, se ha descrito que estos liberan agentes quimiotáxicos que nos permiten como tal toda esta función del sistema inmunológico. En cuanto a las apoproteínas B y C, se ha descrito que tienen una función muy importante en cuanto a la distribución lamelar en toda nuestra alvéolo para que venzamos como tal la tensión superficial. Adicionalmente, quiero mencionarles que este surfactante va a estar mediada su producción por una hormona glucocorticoide que va a ser el cortisol, que va a empezar como tal su aumento o su producción en la semana 24 y 26 del embarazo, con un pico en la semana 34 previo al parto, donde existirá mucho estrés que favorecerá el aumento del cortisol y por ende una producción del surfactante por nuestros neumocitos tipo 2. Pero entonces, hemos explicado que contamos con una tensión superficial, pero ¿cuál va a ser el papel del surfactante? Pues resulta que este va a tener una estructura de dipalmotidilfosfatidilcolina, que acá lo podemos ver en la imagen. Va a contar con dos cadenas de palmotidil, que van a ser 16 carbonos, y en la parte superior que estoy señalando, contaremos como tal con un grupo fosfato y una colina, que será como tal esta fosfatidilcolina. Resulta que esta estructura con una región hidrofílica y una región hidrofóbica nos va a permitir vencer esta tensión superficial. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo lo va a hacer? Habíamos explicado que a nivel de nuestro alvéolo contábamos con una interfaz de aire y agua, donde nuestras moléculas de agua no querían interactuar como tal con nuestra interfaz de aire, que harían como tal estas fuerzas intermoleculares y que generarían una fuerza hacia abajo, generando un aumento en la tensión superficial y por ende un aumento en la presión de colapso. Entonces, lo que hará este surfactante es que en la medida que tendrá una región hidrofóbica y una región hidrofílica, va a permitir vencer esto de esta manera. Entonces, nos vamos a ir al gráfico B. En cuanto a la región hidrofílica, se va a unir a estas moléculas de agua y por otro lado, la región hidrofóbica lo que hará es que generará una fuerza contraria y en este orden de ideas lo que haremos será vencer el vector que nos generaba una fuerza hacia abajo, aumentando la tensión superficial y de este modo no habrá como tal un colapso alveolar. Adicionalmente, habíamos mencionado que existía otro factor que nos vencía como tal esta tensión superficial, el cual iba a ser la interdependencia alveolar. Muchas veces cuando uno estudia fisiología pulmonar y uno se imagina los alvéolos, uno los piensa como si fueran un racimo de uvas, como unas esferas como tal, que no tienen relaciones entre sí. Pero sin embargo, se ha descrito
que los alvéolos como tal tienen una estructura poligonal donde las paredes de los alvéolos van a estar unidas con sus alvéolos adyacentes. Entonces, ¿qué va a pasar? En la medida que un alvéolo comience a colapsarse, los demás, al estar unidos con una pared adyacente, ejercerán una fuerza contraria para evitar como tal este colapso. Hemos hablado entonces de cuáles van a ser los músculos involucrados en este proceso de la mecánica respiratoria, cómo van a ser los cambios en las presiones durante estos procesos, características adicionales como el compliance y la elastancia. Y también hablamos de cómo vamos a vencer la tensión superficial, pero cabe resaltar que existirán otros factores que van a determinar como tal el intercambio gaseoso y toda la entrada de aire de la cual hemos hablado previamente. Por lo cual debemos hablar de la resistencia de la vía aérea. Pero antes debemos explicar qué va a ser. La resistencia va a ser como tal esta relación entre la presión y el flujo de gas. Que acá lo podemos ver en las siguientes fórmulas, donde lo que estamos diciendo es que el delta en la presión va a ser directamente proporcional al flujo. En la medida que este va a aumentar, o sea, la presión aumenta, aumentará el flujo, y de forma contraria, la resistencia va a ser inversamente proporcional al flujo. Entonces, ¿cómo va a ser la resistencia en nuestro sistema respiratorio? En primer lugar, debemos recordar cómo va a ser la anatomía, que tenemos una división funcional en cuanto a una zona de conducción y una zona respiratoria. La zona de conducción, que corresponde sobre todo a la vía aérea superior, va a contar con una mayor resistencia y por ende con un menor flujo. Y por otro lado, en cuanto hablamos en la zona respiratoria, contaremos con un área de menor resistencia y por ende mayor flujo. Adicionalmente, cuando realizamos un corte transversal en toda esta zona respiratoria o una zona más distal en cuanto a nuestra división arboriforme de nuestro sistema respiratorio, contaremos con una gran área que en realidad le aportará muy poca resistencia a la vía aérea y por ende pues, nos permitirá el proceso de intercambio de gas del cual hablaremos más adelante. Adicionalmente, debemos considerar que durante nuestra inspiración, nuestra expiración, habrán cambios en cuanto a nuestro calibre de la vía aérea, que acá habíamos dicho. Durante la inspiración va a haber un aumento del volumen y en este orden de ideas vamos a disminuir la presión alveolar y nuestra presión intrapleural, y que de esta medida vamos a aumentar nuestra presión transmural para favorecer que nuestros alvéolos se mantengan expandidos, y de forma contraria, durante la expiración vamos a tener una disminución del volumen. Lo que tendremos es un aumento de la presión intrapleural y un aumento de la presión alveolar. Habíamos dicho entonces que esto va a generar cambios también en el calibre de nuestra vía aérea. ¿Qué pasará entonces? Pues primero, durante la inspiración, como tenemos un aumento en nuestra presión transmural, que habíamos dicho que será esta presión que nos permite mantener a nuestros alvéolos abiertos, generaremos como tal una tracción hacia afuera que lo que hará es aumentar el diámetro. En este orden de ideas vamos a disminuir la fricción y de esta forma vamos a disminuir la resistencia de nuestra vía aérea, aumentando el flujo. Pero por otro lado, durante la expiración va a suceder lo contrario. Vamos a generar una compresión y en este orden de ideas vamos a disminuir el diámetro o aumentando como tal la resistencia y por ende disminuyendo el flujo. En último lugar, cabe resaltar que existen otros factores que van a determinar el control del calibre de la vía aérea, como lo va a hacer la estimulación colinérgica con el sistema nervioso parasimpático, con la liberación de acetilcolina en nuestros receptores muscarínicos, que lo que harán será una contracción del músculo liso y una disminución del calibre de la vía aérea. En este orden de ideas, ¿qué va a suceder con la resistencia? Pues si disminuimos el calibre de la vía aérea, aumenta la fricción al disminuir como tal el diámetro, favoreciendo como tal la resistencia y por ende va a haber menor flujo. Pero cuando tenemos una estimulación del sistema nervioso simpático, tendremos lo contrario. Habrá una dilatación de la vía aérea y en este orden de ideas disminuirá la resistencia y aumentará el flujo. Y esto va a ser muy importante porque pueden ser blancos terapéuticos para las enfermedades que veremos más adelante en este módulo de neumología. Pero entonces hemos hablado de que existirá un flujo en la vía aérea, pero ¿cómo será como tal este flujo? Pues debemos hablar de los volúmenes y de las capacidades pulmonares. Cuando contamos como tal con esta gráfica que nos va a medir la cantidad de volumen que entrará y sale en un tiempo. En una respiración normal, con una inspiración y con la expiración, un aire pues como tal entrará y saldrá de los pulmones.
Esto va a corresponder a un valor que se va a encontrar entre 3.000 mililitros y 2.500. Por ende, esto es un hombre adulto, va a considerarse en un promedio de 500 mililitros. Esto va a ser lo que vamos a considerar como el volumen tidal o el volumen corriente, que corresponderá al aire que entrará y saldrá de los pulmones en una respiración normal, que como les había dicho iba a corresponder a este valor. Pero si queremos hacer una inspiración forzada, lo que haremos es que iremos más allá de nuestro volumen tidal o nuestro volumen corriente con nuestra respiración normal, y esto será lo que denominaremos como tal el volumen de reserva inspiratoria, que involucrará el volumen tidal o el volumen corriente en mi respiración normal y lo que yo puedo inspirar con esfuerzo, que es este valor que va a corresponder acá, que será de 3.000 mililitros. Por otro lado, si queremos hacer una expiración forzada, también iremos más allá de nuestro volumen tidal y acá esto será lo que denominaremos con nuestro volumen de reserva expiratoria. Sin embargo, llegará hasta un punto límite donde no va a poder salir más aire y esto lo que nos va a permitir será evitar un colapso alveolar. Y esto será lo que denominaremos como tal el volumen residual. Habiendo recordado entonces cómo serán nuestros volúmenes pulmonares, podemos hablar de cuáles serán las capacidades pulmonares. Donde habíamos dicho, contábamos con nuestro volumen tidal o nuestro volumen corriente, nuestro volumen de reserva inspiratoria, nuestro volumen de reserva expiratoria y nuestro volumen residual, que va a ser muy importante para evitar el colapso alveolar. Pero entonces, ¿cuáles van a ser las capacidades? En primer lugar, la capacidad inspiratoria será este volumen total que puede entrar a los pulmones, que va a corresponder a nuestro volumen tidal y a nuestro volumen de reserva inspiratoria, que es esta línea larga que vemos acá. Pero por otro lado, nuestra capacidad expiratoria va a ser este volumen total que va a poder salir de los pulmones, que va a corresponder a nuestro volumen tidal y a nuestro volumen de reserva expiratoria. En cuanto a la capacidad residual funcional, va a ser esta cantidad dentro del pulmón que siempre va a estar presente como tal, que va a ser el volumen de reserva expiratoria más el volumen residual, que va a corresponder a esta línea larga que estoy representando acá. Y la capacidad vital va a ser lo que hagamos con respiraciones normales y forzadas, es decir, con nuestra respiración normal, con nuestro volumen tidal y corriente, lo que yo voy a inspirar más allá de mi volumen tidal, es decir, mi volumen de reserva inspiratoria, y lo que yo voy a expirar más allá de mi volumen tidal, que será nuestro volumen de reserva expiratoria, que es esta fórmula que está saliendo acá. Y en último lugar, nuestra capacidad pulmonar total va a corresponder como tal a todos estos volúmenes de los cuales hemos hablado previamente, que va a corresponder a 6.000 mililitros o a 6 litros como tal. Pero entonces resulta que nuestra ventilación también va a estar determinada por cambios a nivel de nuestra perfusión. Habíamos dicho que la ventilación pues va a ser importante en este flujo que va a pasar de la atmósfera a los pulmones y de los pulmones a la atmósfera, y que esto va a depender como tal de los movimientos respiratorios, por los cambios y la contracción de nuestros diferentes músculos, por los cambios a nivel de nuestras presiones. Y por otro lado, va a existir otro concepto que va a ser la perfusión, que va a ser básicamente este aporte de sangre que entrará a nuestros capilares pulmonares. Entonces, este adicionalmente va a depender como tal de variantes en cuanto a la sístole y en la diástole. Pero resulta que si nos hacemos la pregunta, si nos fijamos en esto, van a existir cambios. Va a depender primero de los movimientos respiratorios, es decir, no va a ser siempre todo el tiempo. Y la perfusión va a depender de las variantes en cuanto a la sístole y en la diástole. Entonces, ¿cómo puedo hacer un intercambio gaseoso constante si tendré cambios en cuanto a mi ventilación y mi perfusión? Pues resulta que esto va a ser con la presencia de la capacidad residual funcional, que era lo que les mencionaba previamente. Habíamos mencionado que nuestro volumen tidal en un hombre adulto va a corresponder de 500 mililitros, pero resulta que no todo el aire que yo voy a inspirar va a llegar al lugar donde ocurre el intercambio gaseoso. Se describe que aproximadamente 150 mililitros van a corresponder al espacio muerto. Esto lo podemos calcular con una fórmula que va a ser el rango de ventilación alveolar, que va a corresponder al volumen tidal, menos este espacio muerto, que es este valor que había mencionado previamente, por un promedio en cuanto a mi frecuencia respiratoria,
que al hacer la fórmula y al restar estos valores del volumen tidal y mi espacio muerto, vamos a contar con un promedio de este valor que estoy señalando acá. Por otro lado, en cuanto a la perfusión, habíamos dicho que va a depender de las variantes en cuanto a la sístole y la diástole. Y esto entonces va a depender del gasto cardíaco, como lo habíamos explicado en charlas previas, como en el módulo de cardiología. Habíamos dicho también en esas charlas que va a corresponder a 5 litros minuto y que el gasto cardíaco va a depender de la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico de eyección. ¿Qué pasará entonces si yo relaciono estos dos conceptos? Pues resulta que contábamos con estos valores. Habíamos dicho que el promedio como tal del volumen tidal menos el espacio muerto multiplicado por mi frecuencia respiratoria en promedio iba a corresponder a un valor cercano a este. Y que nuestra perfusión va a depender del gasto cardíaco que corresponderá a este valor que esté acá. Si yo lo relaciono, nos va a dar una constante que va a ser de 0.8. Por ende, nuestra relación ventilación-perfusión va a corresponder a 0.8. Pero entonces, ¿esto cómo va a cambiar a nivel de nuestros pulmones? Pues acá lo voy a representar en diferentes ejemplos de cómo la ventilación afecta la perfusión y por otro lado, cómo la perfusión afecta como tal la ventilación. Acá estamos viendo un alveolo que va a tener un adecuado ingreso de oxígeno, va a estar bien ventilado y en este orden de ideas vamos a contar con un aumento en la presión parcial de oxígeno y una disminución en la presión parcial de CO2. Aquí abajo vamos a contar con nuestro capilar sanguíneo, donde se hace el intercambio de gas. Y adicionalmente contaremos con unas células endoteliales que van a ser muy importantes para mantener esta constante en este valor. ¿Qué va a pasar? Que en este caso, cuando tenemos una concentración de oxígeno, en una presión de oxígeno aumentada, este va a entrar, ingresará, favorecerá como tal la producción de óxido nítrico. Este óxido nítrico aumentará la señalización de segundos mensajeros, que lo que hará es que favorecerá la salida de potasio. Esta salida de potasio generará una hiperpolarización que terminará generando una vasodilatación. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo tengo una vasodilatación, aumentará mi perfusión en la medida que tengo un aumento en cuanto a mis concentraciones de oxígeno. Pero entonces veámoslo como tal en nuestra fórmula. Tenemos un aumento en nuestra perfusión, pero si solo aumentamos nuestra perfusión, tendremos un aumento en cuanto a nuestra relación ventilación-perfusión. Entonces, ¿qué debemos hacer para que esto se mantenga en este valor? Debemos aumentar nuestra perfusión. Entonces, ¿cómo aumentaremos nuestra perfusión? Nuestro oxígeno ingresará, actuará a nivel de nuestras células endoteliales. Nuestras células endoteliales aumentarán la producción de óxido nítrico, se aumentará una señalización de segundos mensajeros para favorecer la vasodilatación mediante la salida de potasio. Pero entonces, ¿qué pasa si contamos con una disminución en cuanto a la presión parcial de oxígeno y un aumento en cuanto a la presión parcial de CO2? Pues resulta que no contaremos con un oxígeno que llegue a nivel de nuestras células endoteliales y en este orden de ideas no aumentará como tal nuestra producción de óxido nítrico. No generaremos como tal nuestros segundos mensajeros y no habrá una salida de potasio, por lo cual generaremos una vasoconstricción. Y en este orden de ideas va a disminuir nuestra perfusión. ¿Qué va a pasar entonces con esta fórmula? Pues si disminuye nuestra ventilación, este valor va a disminuir. Y para mantener como tal este valor constante, que ya habíamos explicado previamente de dónde va a salir, ¿qué debemos hacer? Disminuir la perfusión. Y en realidad tiene toda la lógica del mundo. ¿Por qué? Yo para qué voy a perfundir de una forma adecuada un alveolo en el cual no le está llegando un oxígeno en una concentración adecuada. Listo. Y entonces acá lo que veremos será cómo la perfusión va a generar cambios a nivel de nuestra ventilación. Lo mismo, contamos con nuestro alveolo, nuestro capilar, nuestras células endoteliales. Acá, en condiciones donde aumente nuestro gasto cardíaco, como por ejemplo cuando hacemos ejercicio, lo que sucederá es que aumentará como tal nuestro intercambio gaseoso, porque aumentará nuestra producción de CO2 y necesitaremos nuestro aumento en el aporte de oxígeno. ¿Qué va a pasar? Nuestro oxígeno generará los cambios que habíamos mencionado previamente y el CO2 va a aumentar nuestra concentración a nivel de nuestro alveolo. ¿Qué va a pasar entonces? Resulta que vamos a contar como tal con un músculo liso bronquial, que es el que estamos viendo acá.
Y resulta que cuando tenemos aumentos en nuestra presión parcial de CO2, lo que generaremos será una vasodilatación. Recordamos entonces la fórmula de la cual hemos hablado previamente. Si yo genero una vasodilatación, ¿qué va a pasar como tal con mi resistencia? Pues va a disminuir. Y en este orden de ideas, ¿qué va a pasar? Va a aumentar nuestro flujo. Y esto nos va a permitir este intercambio gaseoso que favorezca la entrada de oxígeno y nos permita como tal la salida de CO2. En cuanto a nuestra fórmula, de la cual ya hemos hablado previamente, cuando tenemos un aumento en la perfusión, ¿qué va a pasar con nuestra ventilación? Pues va a tener que aumentar. Por otro lado, cuando contamos con situaciones distintas, donde hay una disminución en la perfusión, como en el caso de un tromboembolismo pulmonar, como lo podemos ver acá representado en la gráfica, lo que va a suceder es que disminuirá como tal nuestro intercambio gaseoso. En este orden de ideas, nuestra presión parcial de CO2 va a disminuir. Lo que va a generar, no generará como tal acción en nuestro músculo liso, habrá una vasoconstricción y devolviéndonos a la fórmula, que va a pasar como tal con el flujo, pues va a aumentar la resistencia y en este orden de ideas va a haber una disminución en el flujo para evitar como tal la entrada de oxígeno a un sitio que está mal perfundido. Volviendo a la fórmula, disminuimos la perfusión y ¿qué vamos a tener que hacer entonces? Disminuir como tal la ventilación. Pero resulta que, ¿qué va a pasar? Que esta relación de ventilación-perfusión no va a ser igual en todas nuestras áreas de nuestro pulmón. Vamos a contar con esto gracias a los efectos de la gravedad, donde nuestra sangre se va a distribuir hacia abajo y a nivel de nuestros ápices vamos a contar con una mayor densidad de aire, por lo cual se han descrito como tal 4 zonas de West, que van a ser zonas donde hay cambios en cuanto a la relación ventilación-perfusión. La zona 1 va a corresponder a un área donde contamos con unos alvéolos de un tamaño menor, contaremos con una adecuada densidad de aire, pero por el efecto de gravedad habíamos dicho que nuestra sangre se va a distribuir hacia abajo. ¿Qué va a pasar entonces con nuestra relación ventilación-perfusión? Pues va a ser distinta. Y aquí en esta área, en esta zona 1, no vamos a contar como tal con un flujo. Y esto también va a estar determinado por estas variantes de acá. Esto va a ser lo que vamos a denominar como un espacio muerto fisiológico, que será un área que tendrá poca perfusión o no tendrá perfusión como tal y contaremos con una adecuada ventilación. La zona 2 de West va a corresponder a un área de un flujo intermitente que va a depender de momentos de presión máxima para tener una perfusión adecuada, donde contaremos con estas relaciones. La zona de West número 3 corresponderá a un área donde contaremos con un flujo continuo y adicionalmente se ha descrito una zona de West número 4 que va a corresponder a un área que adicionalmente de estos efectos de la gravedad y la densidad de aire que nos modifican nuestra relación ventilación-perfusión, también tendrá efectos en cuanto a la presencia de una presión intersticial. Esto se puede ver como, por ejemplo, en condiciones como la falla cardíaca o la hipertensión pulmonar, donde hay un aumento en la presión intersticial que nos va a modificar como tal nuestra relación ventilación-perfusión. Adicionalmente, como vemos acá, pueden existir patologías donde haya un espacio muerto patológico, que sean áreas donde va a haber una mala perfusión y pues en este orden de ideas nos va a cambiar esta relación de ventilación-perfusión, como puede ser la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En la enfermedad pulmonar obstructiva crónica van a existir diferentes cambios que veremos mucho mejor en las charlas que vienen adelante, pero resulta que vamos a contar con una vasoconstricción hipoxémica. Pero resulta que esta vasoconstricción hipoxémica va a ser de forma global en todos nuestros alvéolos. ¿Qué va a pasar? Pues si tenemos una disminución en cuanto al oxígeno, como habíamos explicado en la diapositiva previa, ¿qué va a pasar con la perfusión? Pues va a tener que disminuir. Pero como esto va a ser en forma global en todos mis alvéolos, lo que va a pasar es que esta sangre, en la medida que no va a llegar a ninguno de mis alvéolos, porque todos van a tener pues esta vasoconstricción hipoxémica, la sangre se va a devolver y esto nos aumenta como tal, como la hipertensión pulmonar. Y acá generará un aumento en cuanto a nuestra presión en los capilares pulmonares.
Pero entonces hemos hablado de que existirá un intercambio gaseoso, pero no lo hemos explicado. En primer lugar, recordar que a nivel pues, de nuestros alvéolos contaremos con una membrana que va a estar compuesta por unos neumocitos tipo 1 y unos neumocitos tipo 2. Habíamos dicho que los neumocitos tipo 2 son muy importantes para la producción del surfactante, pero no hemos hablado de los neumocitos tipo 1 como tal. Los neumocitos tipo 1 van a corresponder en unas células muy importantes, que van a ser unas células planas, escamosas, muy relevantes para el intercambio gaseoso. La membrana respiratoria va a contar con una superficie de aproximadamente 50 a 100 metros cuadrados, que va a tener una muy grande superficie de difusión, donde contaremos con aproximadamente 300 millones de alvéolos. Y cada uno de estos alvéolos va a contar con un diámetro de 0.33 milímetros. ¿Qué va a pasar entonces con nuestro intercambio gaseoso? Pues resulta que a nivel de nuestro alvéolo vamos a contar con una presión en reposo, presión parcial de oxígeno de 104 milímetros de mercurio, y también contaremos con una presión parcial de CO2 de 40 milímetros de mercurio. A nuestro nivel capilar resulta que podemos ver que contaremos con una presión parcial de oxígeno de 40 milímetros de mercurio, pero acá, como hemos señalado, podemos ver que la presión parcial de oxígeno va a estar mayor a nivel de nuestro alvéolo. Por la gradiente de presiones que va a suceder como tal, pues resulta que nuestro oxígeno, al estar en mayor concentración al nivel de nuestro alvéolo, va a pasar a nuestro capilar sanguíneo. Pero resulta que, como podemos ver, nuestras presiones parciales de CO2 van a contar con unos valores muy similares, y la difusión como tal, que permita el paso del CO2 del capilar al alvéolo, va a estar mediado por la ley de Henry, donde nos va a decir que aumentos en la presión generarán aumentos en la solubilidad. Pero entonces, ¿esto cómo va a suceder? Pues debemos recordar que contaremos con un capilar que contará con la hemoglobina, que va a tener diferentes cadenas, 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta, que se unirán como tal al CO2 o pues al oxígeno. Contaremos también con el hierro, con diferentes cadenas de aminoácidos que se unirán, estos aminoácidos como la lisina y la histidina, a hidrogeniones que se encuentran a nivel plasmático, y esto va a estar permitida, esta unión de los aminoácidos, por una proteína estabilizadora que va a ser el 2,3-BPG. Pero resulta que vamos a explicar cómo generaremos este cambio de la difusión de oxígeno y de CO2 de acuerdo a las presiones. Primero, pues que el CO2, como habíamos explicado, vamos a contar una proporción de aproximadamente 20% de carboxihemoglobina. Otro lo contaremos en un 70% como bicarbonato, y un 10% va a estar disuelto en el plasma. ¿Qué pasará como tal para permitir esta difusión? Pues debemos contar con un cambio conformacional a nivel de nuestra hemoglobina. ¿Cómo lo haremos? Pues esta proteína estabilizadora del 2,3-BPG, que permitía tener a nuestros aminoácidos expuestos, que se unían como tal a nuestros hidrogeniones, pues ya no van a estar presentes, y de este orden de ideas vamos a tener esta posibilidad de que nuestro CO2 pase de nuestro capilar al alvéolo. Habíamos dicho también que contábamos con la presencia de CO2 en otras formas distintas. Resulta que contamos con un cotransportador de cloro y de bicarbonato que se va a unir con estos hidrogeniones libres, que no se me unirán con mis aminoácidos, se unirán, formarán ácido carbónico. Este, al ser un ácido débil, se disocia, y este CO2 ahora sí podrá difundir de nuestro capilar a el alvéolo. Esto que acabamos de explicar previamente es lo que nos describe esta curva de entrega como tal de oxígeno a los tejidos o no. Entonces, habíamos explicado que esto va a estar determinado como tal por las concentraciones de hidrogeniones, de la presión parcial de CO2, de esta proteína estabilizadora y de otras características que no habíamos mencionado, como el ejercicio, la amplitud y la temperatura. Habíamos dicho que deberíamos disminuir como tal estas para permitir que entregáramos como tal el oxígeno pues a nuestros tejidos, generando este cambio conformacional a nivel de nuestra hemoglobina. Y finalmente, para culminar esta revisión de fisiología pulmonar, de las características más importantes, debemos hablar como tal de la regulación de la respiración. Contamos con una regulación central y una regulación periférica. En primer lugar, nuestra regulación central la podemos ver graficada pues aquí.
contaremos a nivel central con diferentes centros respiratorios que nos permitirán tener una función en cuanto a la inspiración y nuestra expiración. En primer lugar, contaremos con este centro, que será el centro neumotáxico. El centro neumotáxico va a ser muy importante para inhibir la inspiración y favorecer la expiración. Adicionalmente, como podemos ver en la imagen, va a regular otros núcleos a nivel del puente. Y este centro neumotáxico lo que nos permitirá como tal va a ser permitir la transición de la inspiración a la expiración. En segundo lugar, contaremos con un centro apnéusico. El centro apnéusico va a ser muy importante para prolongar la inspiración y estos se van a encontrar a nivel de la protuberancia. Adicionalmente, vamos a contar con grupos respiratorios dorsales. Estos grupos respiratorios dorsales van a tener una función muy importante porque van a recibir señales de nuestro centro de quimiorreceptores en cuanto a los cambios en nuestras concentraciones de hidrogeniones, de CO2 y pues de oxígeno como tal para favorecer la acción en nuestro grupo respiratorio dorsal. Este grupo respiratorio dorsal va a ser parte del tracto solitario y va a ser muy importante para generar la función de nuestros músculos respiratorios. Y por último, contaremos con un grupo respiratorio ventral. Este grupo respiratorio ventral va a ser muy importante porque va a recibir las señales del grupo respiratorio dorsal para como tal prolongar la inspiración. Adicionalmente, aquí van a estar presentes unas neuronas de marcapasos o un complejo Pre-Botzinger que generará como tal el control de la frecuencia respiratoria. Como habíamos dicho, esto como tal va a generar acciones en nuestras neuronas somáticas para permitir la contracción de nuestro diafragma y de los intercostales externos durante nuestra inspiración. Pero entonces, ¿cómo va a suceder este proceso de los quimiorreceptores? Pues resulta que a nivel de, pues acá es una representación de cómo va a ser esto de cerca con nuestro vaso sanguíneo, donde hayan niveles elevados de presión parcial de CO2 y qué pasará a nivel de nuestro líquido cefalorraquídeo. Cuando contemos con niveles elevados de la presión de CO2, este entrará, se unirá con el agua, formará ácido carbónico, este al ser un ácido débil, como tal, pues se va a disociar y estos hidrogeniones van a ser los que van a ser muy relevantes en la estimulación de nuestro centro de quimiorreceptores. Y este centro de quimiorreceptores, al estar estimulado, lo que generará será una acción a nuestro grupo respiratorio dorsal para generar una acción en nuestros otros grupos respiratorios para que finalmente nuestro grupo respiratorio ventral tenga un efecto en cuanto a nuestra frecuencia respiratoria y la acción de nuestros músculos de los cuales habíamos hablado al principio. En este orden de ideas, cuando contemos con niveles elevados de la presión de CO2, aumentaremos como tal la ventilación alveolar, favoreciendo la salida de CO2 y la entrada de oxígeno. ¿Qué es esto que les estoy mostrando acá? Permitiendo la contracción del diafragma y de los intercostales externos. Esta es otra imagen para ver cómo a nivel de nuestros quimiorreceptores centrales, el CO2 va a ser muy importante para la regulación como tal del proceso de la respiración. Esto es importante considerarlo en los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica porque van a contar con una hipercapnia crónica, por lo cual ya estos pacientes deben tenerse cuidado con la administración de oxígeno a altas concentraciones porque los quimiorreceptores van a estar sensibilizados a esta concentración de CO2. Adicionalmente, vamos a contar con otros receptores periféricos a nivel cardíaco, que se encontrarán a nivel de nuestro cuerpo carotidio y de nuestros cuerpos aórticos, que van a tener una respuesta según las concentraciones del CO2, del pH, pero en especial en cuanto a la concentración de oxígeno, cuando se encuentra menor a 60 milímetros de mercurio. En este lugar contaremos con unas células muy importantes que serán las células glomus tipo 1 y las células tipo 2. Pero entonces, ¿cuál va a ser la acción de estas de acuerdo a las concentraciones pues, de disminución de la presión parcial de oxígeno? Me parece que la forma más fácil de entender este proceso pues es como de una forma más gráfica. Así que vamos a ver qué sucede. Dentro de estas células vamos a contar con unas vesículas de dopamina y estas vesículas de dopamina van a ser liberadas o no de acuerdo a la acción de canales de potasio y de canales de calcio. Entonces, en cuanto a nuestros canales de potasio, resulta que cuando contamos con unos niveles de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio, lo que sucederá es que inhibirán estos canales de potasio.
Adicionalmente, en estas condiciones, contaremos con hidrogeniones provenientes de los ácidos metabólicos que también contribuirán a la inhibición de nuestros canales de potasio. Por otro lado, el CO2, que se encontrará elevado, ingresará al nivel de estas células tipo 1 y tipo 2, que lo que harán es que se unirán con el agua, formarán ácido carbónico, este se va a disociar y como vemos también vamos a aumentar la concentración de hidrogeniones, los cuales contribuirán aún más a la inhibición de nuestros canales de potasio. Pero entonces la pregunta ahora es, ¿por qué queremos inhibir nuestros canales de potasio y qué efecto tendrá como tal? Resulta que la inhibición de nuestros canales de potasio lo que nos generará es que se empiece a acumular dentro de nuestra célula, generando un interior más electropositivo. Este interior más electropositivo nos generará una activación de nuestros canales de calcio. Al activar nuestros canales de calcio, a nivel de nuestras vesículas de dopamina, pues van a poder ser liberadas. ¿Qué pasa entonces cuando libero como tal estas vesículas de dopamina? Pues resulta que estas van a activar terminaciones nerviosas, que recordemos que acá nuestra concentración de oxígeno va a estar disminuida y ¿qué debo hacer? Pues aumentarla. Así que voy a estimularlo mediante la acción del nervio glosofaringio y del nervio vago para que estos lleguen a mis grupos respiratorios centrales, que es lo que habíamos hablado previamente, que nuestro grupo respiratorio dorsal sea estimulado, después nuestro grupo respiratorio ventral para controlar nuestra frecuencia respiratoria y tener una actividad en cuanto a nuestros músculos que ya habíamos mencionado previamente. Entonces, ¿qué sucede cuando contamos con una concentración de oxígeno normal? Pues resulta que no tendremos como tal una inhibición de nuestros canales de potasio. Y adicionalmente, en este orden de ideas, no generaremos un interior más electropositivo, por ende, no tendremos una activación de nuestros canales de calcio. En segundo lugar, hablaremos de otros receptores periféricos que se van a encontrar a nivel de nuestros pulmones. Hablaremos en primer lugar de nuestros receptores SARS o receptores de estiramiento que corresponderán a unos receptores de adaptación lenta o los Slowly Adapting Receptors. Estos van a ser muy importantes, ya lo veremos de qué forma. Adicionalmente, contaremos con otros receptores como los RARs o los Rapidly Adapting Receptors o receptores de irritación. Y adicionalmente contaremos con unos receptores yuxtacapilares o las fibras C y J o fibras C de congestión. En cuanto a nuestros receptores de estiramiento, estos contarán con una respuesta de acuerdo a la distensión de nuestros pulmones, que estarán estimulados específicamente durante la inspiración, cuando contamos con volúmenes pulmonares mayores a 800 mililitros o de 1 litro. ¿Qué pasa con estos receptores? Si yo estoy haciendo una inspiración muy grande, resulta que estos se van a activar y va a llegar un momento en que nuestro nervio vago le diga a la parte central de los grupos respiratorios de los cuales ya hemos hablado que haya una inhibición de la inspiración. ¿Por qué? Porque estamos ingresando mucho aire, nuestros receptores ya se están estirando de una forma excesiva y de esta forma favorezcamos la expiración. Y esto es lo que vamos a denominar como un reflejo muy importante que va a estar mediado por estos receptores de estiramiento que va a favorecer la expiración, que será este reflejo de Herring-Brauer. Adicionalmente, en cuanto a nuestros receptores de irritación, estos van a actuar como mecanorreceptores también durante la hiperinflación y adicionalmente actúan como quimiorreceptores con la presencia de noxa, como humo de cigarrillo, aire frío, prostaglandinas, capsaicina, que por ejemplo está presente en sustancias picantes, y esto también a través de nuestro nervio vago lo que va a estimular son reflejos como el de broncoconstricción, la tos y el estornudo. Adicionalmente, estos quimiorreceptores también tienen cambios en cuanto a las concentraciones de bradiquimina. Esto explica por qué los pacientes con tratamiento de IECAS van a generar una tos en cuanto a una reacción adversa, porque esta acumulación de bradiquimina favorece la estimulación de estos receptores de irritación y por ende este reflejo de tos. Y en último, en cuanto a nuestros receptores yuxtacapilares, estos van a tener una respuesta de acuerdo a los acúmulos de fluidos, por eso es que se denominan como fibras de congestión, que están activados, por ejemplo, en condiciones como neumonía o una insuficiencia cardíaca. Y adicionalmente pueden actuar como quimiorreceptores también sensibles a capsaicina, serotonina, histamina, prostaglandinas, en términos generales, pero en realidad son muchas sustancias que pueden activar estos receptores.
En último lugar, en cuanto a nuestros receptores periféricos, contaremos con unos propios receptores. Los propios receptores que van a estar presentes en las cápsulas de los tendones y en los músculos, que básicamente lo que van a hacer es que van a determinar la posición en el espacio y se van a activar por el movimiento, porque evidentemente debemos tener cambios en nuestro patrón respiratorio cuando nos estamos moviendo. ¿Qué va a pasar entonces? Estos van a ingresar y ser activados a nivel de nuestra asta posterior, luego nuestra columna posterior, se van a subir por los fascículos dorsales, se van a decusar en el lemnisco medial y lo que harán es que generarán señales a nuestro grupo respiratorio dorsal, a nuestro núcleo del tracto solitario, para activar el ventral, generar cambios en cuanto a nuestra frecuencia respiratoria y activar como tal a nuestros músculos inspiratorios, que habíamos dicho que eran el frénico y pues como tal los intercostales, que eran muy importantes para permitir este aumento en cuanto al volumen. Para finalizar esta revisión, me parece muy importante explicar y que sea relevante decir que también contamos con un control voluntario pues, de la respiración. En primer lugar, a nivel de nuestro hipotálamo, vamos a contar con termorreceptores. Yo la verdad es que me parece que la mejor forma de entenderlo es pues a través de este ejercicio y puede que sea chistoso a través de una pantalla porque no nos estemos viendo, pero quiero hacerles el ejercicio de que se imaginen qué es lo que pasa cuando el calentador de su casa no funciona y cuando se tiene que bañar con agua fría. ¿Qué va a pasar? Pues muchas veces hacemos un sonido, pero ese sonido que va a corresponder, pues resulta que vamos a hacer una inspiración profunda. ¿Qué es lo que pasa? Es que vamos a hacer como, ¿y esto cómo va a estar mediado? Resulta que a nivel de nuestros hipotálamos, estos termorreceptores, lo que van a hacer es una activación de nuestros centros respiratorios para generar como tal esta inspiración profunda. Adicionalmente, como les decía, va a ser muy importante un control voluntario de la respiración. Porque si yo les digo y les pido el favor de que dejen de respirar mientras termino de hacer esta diapositiva, estoy segura que muchos lo vamos a poder hacer. ¿Y esto por qué va a ser? Porque vamos a contar con señales directas que nos van a activar estos nervios intercostales que hemos hablado previamente y nuestro nervio frénico a través del tracto corticoespinal descendente. Pero resulta que si lo hacemos de una forma prolongada, ¿qué va a pasar? Empezaremos a acumular una concentración como tal, aumentará nuestra presión parcial de CO2. Este CO2 llegará a nuestro centro de quimiorreceptores, de este modo activaremos nuestro grupo respiratorio dorsal y al ventral, ¿para qué? Para que favorezcamos la expiración, porque pues esto no puede ser compatible con la vida, pues en la medida de que no puede ser un control voluntario constante y esto va a estar mediado por el aumento como tal del CO2. Y en último lugar, nuestro control vamos a contar con un sistema límbico, que decimos que nuestro sistema límbico está muy involucrado en nuestras emociones, con la ínsula, con la amígdala, que si hacemos el ejercicio de pensar de cuando uno lo regañan en una rotación o uno se siente mal porque de pronto no estudió de una forma adecuada un tema, ¿qué va a pasar? Van a existir cambios en nuestro patrón respiratorio, donde podemos tener una respiración más rápida. Y esto va a estar mediado también por una activación de nuestros centros respiratorios. Y pues hemos finalizado como tal esta revisión de fisiología pulmonar, que la verdad es muy amplio, pero pues quiero hablar de las principales cosas que van a ser muy importantes. Primero, que la inspiración va a ser un proceso activo que va a involucrar el diafragma y los intercostales externos, pero la expiración como tal va a ser un proceso que va a ser determinado por otras características del pulmón, como la elastancia, el compliance y la tensión superficial. Adicionalmente, que la presión transmural permite mantener los alvéolos abiertos y que para evitar el colapso alveolar contamos con el surfactante, la interdependencia alveolar y que la relación de ventilación-perfusión va a ser diferente a nivel de nuestros pulmones y que adicionalmente contaremos con una regulación voluntaria e involuntaria de la respiración, con una regulación voluntaria con quimiorreceptores y mecanorreceptores que van a estar a nivel periférico y de forma central. Muchísimas gracias a todos y ahora pues vamos a pasar al módulo de preguntas. Bueno, muchas gracias Daniela por una revisión tan completa y pues tan clara como le están diciendo en el chat. Muchísimas gracias. No sé si la doctora quiere decir alguna cosita antes de iniciar la sesión de preguntas. Sí, gracias por darme el espacio, Ana María. Quiero aprovechar para felicitar a Daniela porque realmente resumir toda la fisiología respiratoria en una hora es bastante difícil y creo que la calidad de tu presentación es excelente.
resumiste y explicaste de forma completa y clara todos los conceptos que son fundamentales para poder entenderla y poder más adelante aplicarla en condiciones de fisiopatología o fisiopatológicas y entender por qué cambia. Entonces quiero felicitarte. Realmente quedé gratamente sorprendida con toda tu presentación. Listo, doctora. Sí, muchísimas gracias. Recuerden, muchachos, que pueden ir dejando sus preguntas acá en el chat y con gusto las transmitiremos. Ya nosotros tenemos algunas. Entonces, Dani, yo te quiero hacer una pregunta y creo que pues para que todos estén súper pendientes de la siguiente pregunta, y es que si por favor nos podría recordar a todos el término de la elastancia. Listo, entonces recordemos que van a existir pues dos características principales a nivel de nuestro pulmón, que van a ser la elastancia y el compliance. La elastancia va a ser esta característica de los pulmones de querer volver a la configuración normal de los pulmones, que pueden existir condiciones que me aumenten la elastancia, como por ejemplo las enfermedades intersticiales, como las neumoconiosis, las neumonitis por hipersensibilidad o el caso de las fibrosis. Listo, gracias, Dani. Para los del IMIC de Rosario, les voy a dejar en el chat de Zoom la asistencia. Los demás no tienen que llenarla, es solamente para los miembros del IMIC del Rosario. ¿Listo? Y Santi, entonces te doy paso para que les transmitas las preguntas que ya nos han hecho llegar. Bueno, entonces demos inicio a la sesión de preguntas. Hemos tenido ya bastantes preguntitas aquí que nos han enviado por interno. La primera de ellas va hacia Daniel y la doctora, que dice así: teniendo en cuenta que el tabaquismo es uno de los factores de riesgo más importantes en la etiopatogenia de la EPOC y que este como agente tóxico desencadena inflamación seguida de cicatrización, ¿cuál es la razón por la cual se genera un enfisema pulmonar que se caracteriza por ruptura de membranas alveolares en vez de un proceso de cicatrización y fibrosis que aumente el grosor de las membranas en los pacientes fumadores? Listo, súper bien. Pues a mí me gustaría contestar esta pregunta hablando como tal de cuál va a ser la definición del EPOC por la GOLD de este año, donde básicamente vamos a decir que esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica va a ser una enfermedad caracterizada por síntomas respiratorios persistentes, donde habrá como tal una limitación de flujo aéreo por anormalidades en la vía aérea y que puede estar asociado, como pues nos decían en la pregunta, por exposición significativa, pero que también va a estar influenciado por factores del huésped. Entonces, va a hablar un poquito de cuáles van a ser los factores de la fisiopatología para explicar cómo puede ser el enfisema también un mecanismo fisiopatológico de esta enfermedad. Entonces, de las características más importantes de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica van a ser que vamos a contar con una disfunción mucociliar, también vamos a contar con un atrapamiento de aire, contaremos también con una hiperplasia e hipertrofia de las glándulas mucosas. Pero pues bien, esto va a hablar sobre todo con la exposición en cuanto al tabaquismo. Ahora bien, ¿qué va a pasar como tal con el enfisema? Resulta que cuando tenemos esta exposición a diferentes factores como el humo de leña, también se han descrito casos como pues el tabaquismo, como habíamos dicho, también con el uso de vapeo, lo que generaremos es que nuestros macrófagos alveolares como tal pues se van a activar, van a generar esta fagocitosis pues de todos estos y vamos a aumentar la producción de citoquinas proinflamatorias como por ejemplo los neutrófilos y adicionalmente específicamente para la producción del enfisema, lo que generaremos será una liberación excesiva por estas citoquinas proinflamatorias de proteasas y de elastasas, como por ejemplo el MMP9, que lo que va a hacer es que va a disminuir la elastina. Entonces, habíamos dicho que a nivel de nuestro pulmón habían dos cosas importantes, el compliance y como tal, pues el retroceso elástico o la elastancia. Si yo aumento la liberación de proteasas, habiendo pues una disminución como tal de mi elastina, porque va a dejar pues de estar presente, ¿qué va a pasar con mi retroceso elástico? O esta capacidad de elastancia pues va a estar inhibida. Y en este orden de ideas como tal, pues vamos a aumentar el compliance pulmonar, va a aumentar el ingreso de aire a nivel de nuestros pulmones. Y esto nos explica como tal, pues la fisiopatología pues del enfisema como tal. Listo, Daniela. Muchísimas gracias. ¿La doctora quiere agregar alguna cosa?
Sí, yo creo que Daniela explicó completo el proceso fisiopatológico. Yo simplemente quisiera agregarles que el daño que produce el tabaco en el pulmón eh, puede desencadenar dos procesos fisiopatológicos diferentes. El que Daniela muy bien les acaba de explicar relacionado con la activación del macrófago, liberación de citoquinas, inhibidores de proteasas, destrucción de la elastasa, que desencadena la aparición de enfisema, y en otros casos puede haber el proceso que explicaba la persona que hizo la pregunta, en la cual el proceso de daño-reparación hace que se estimule la producción de colágeno, fibroblastos, y eso lleva al engrosamiento de la membrana bronquial. ¿Qué proceso desarrolla una persona u otra? Posiblemente tiene que ver con la susceptibilidad genética que cada uno de nosotros tiene, por el tipo de interacción con el agente nocivo, que pues ustedes lo nombraban ahí, el tabaco, pero puede ser el humo de leña, otro tipo de gases, y por eso es que algunas personas con EPOC tienen lo que llamamos bronquitis crónica, que es esas manifestaciones de ese engrosamiento de la pared bronquial y todos los síntomas que representa, y otras personas tienen enfisema relacionado con la destrucción de la membrana alveolo-capilar por la destrucción como tal de la superficie alveolar, y algunas personas tienen los dos componentes. Entonces, esto les habla de algo que más adelante van a tener que buscar, y es que todos los pacientes con EPOC no se tratan igual, porque si yo tengo bronquitis crónica, tengo que intentar poder romper esa resistencia elevada que tengo, y si tengo enfisema, tengo un problema de intercambio gaseoso, y por lo tanto el medicamento broncodilatador que uso para el uno no me sirve para el otro, y el oxígeno que necesito darle a esta persona para aumentar la presión como tal, más que todo la fracción inspirada de oxígeno, que va a afectar de cierta manera la presión parcial del gas dentro del alvéolo, le funciona el enfisema y no son reemplazables el uno por el otro. Listo, doctora. Muchísimas gracias. Muy claro. La segunda pregunta nos dice, en compromisos severos de la perfusión, como ocurre en la embolia del tronco de la pulmonar, ¿cómo se explica que algunos pacientes puedan estar asintomáticos si su fisiología está comprometida? ¿Cuáles serían los mecanismos de compensación? Dani contesta o contesto yo, ¿cómo es la dinámica acá? Doctora, Apoyo si ahí. quiere, nos puede ayudar con la pregunta. Es una pregunta muy interesante, y yo creo que una de las situaciones que lleva de pronto a confusiones es que de pronto ustedes han oído el concepto de embolismo pulmonar masivo. Y antes se decía que masivo era por los hallazgos radiológicos donde había oclusión como tal del tronco de la arteria pulmonar, o había oclusión como tal de una de las ramas principales, la derecha o la izquierda. Pero no sé si les tocó, de pronto ustedes son más jóvenes, a mí sí me alcanzó a tocar esa definición, pero con el tiempo se cambió y hoy en día se define embolismo pulmonar masivo, es aquel paciente que tiene complicaciones hemodinámicas derivadas de esa oclusión. Porque dos personas diferentes que tengan un trombo que, digamos, radiológicamente se vea masivo, es decir, que sea bastante grande, una sí puede hacer compromiso hemodinámico, choque secundario, y la otra persona no. Eso depende de varios factores, pero principalmente de dos: de la reserva cardiopulmonar que tiene esa persona y del nivel de disfunción endotelial que presenta el paciente. ¿Qué significa esto? Yo puedo ser una persona joven, una persona sana, que no ha fumado, que hace ejercicio, y posiblemente mi ventrículo derecho sea un ventrículo que pueda de cierta manera responder un poco más a esa elevación de la presión súbita en la arteria pulmonar, porque tiene capacidad de adaptarse. Ustedes saben que nosotros no utilizamos todo el gasto cardíaco derecho en condiciones de reposo, incluso de condiciones de ejercicio, no. Y puede que una persona que ya sufra de POC, por ejemplo, el enfisema que estábamos hablando en el ejemplo anterior, sea una persona que por la hipoxemia que tiene ya tenga aumentada la presión en ese sistema vascular pulmonar,
por disfunción del endotelio como tal, y esa persona ya no tenga reserva funcional para responder a un aumento súbito de presión. Y el otro aspecto que les decía, que es la disfunción endotelial, es que si ustedes tienen un trombo grande, el cuerpo busca cómo permitir que ese flujo sanguíneo pase y hace funciones de vasodilatación y de reclutamiento, es decir, abre vasos sanguíneos que estén cerrados y hace que los vasos que están abiertos se abran mucho más. Si yo tengo un lecho vascular, es decir, el endotelio de la circulación pulmonar está enfermo, no tengo capacidad de responder a eso. Y es por esa razón que depende de mecanismo de adaptación si me choqueo o no me choqueo con el mismo trombo, así sea grande y radiológicamente se vea muy grande. Por eso la definición cambió. Perfecto, doctora. Como tercera pregunta nos dicen, teniendo en cuenta la distribución del flujo sanguíneo en los pulmones, ¿cuál es la zona más propensa a generar tromboembolismo pulmonar y cuál es la más susceptible a hipoxia? Dani, yo creo que esa es tuya. No sé. Bueno, de acuerdo, pues habíamos hablado al principio que existirá una pues, zona que va a ser la zona 1, la zona 1 de West, donde contaremos como tal con una disminución en la perfusión y un aumento en la ventilación, que habíamos dicho que era la zona pues de un espacio muerto fisiológico. ¿Qué va a pasar con el TEP? El TEP también como tal va a ser un espacio muerto. ¿Por qué? Porque va a ser un área con poca perfusión y poca ventilación. Entonces, en este orden de ideas, siguiendo pues lo que acabo de decir, pues ¿dónde va a haber mayor como propensión? Pues en área donde tal, en la cual pues haya una menor perfusión. Por ende, pues se corresponde a las áreas 1 y la área 2, donde hay un flujo también intermitente, que hay cambios en cuanto a la sístole y pues la diástole, que depende en momentos donde haya un flujo máximo. Correcto, Dani. Muchas gracias. Continúo entonces con la cuarta pregunta. ¿Cómo se da la regulación para que no haya una disminución en la capacidad de difusión durante el ejercicio? Pues son varias cosas. Pues primero, durante el ejercicio, evidentemente vamos a tener un aumento en el gasto cardíaco, aumentará nuestra frecuencia cardíaca, todo esto, pues lo que nos favorecerá a un aumento en cuanto a nuestra perfusión, pero adicionalmente también tendremos un estímulo a nivel central en nuestro grupo respiratorio ventral, donde habíamos dicho que contábamos con nuestras neuronas de marcapasos en nuestro complejo Pre-Botzinger, que van a ser muy importantes para la frecuencia respiratoria. Cuando hacemos ejercicio, ¿qué va a pasar? Pues va a aumentar mi concentración de CO2. En este orden de ideas, voy a estimular a mi grupo respiratorio dorsal. Mi grupo respiratorio dorsal va a estimular a mi grupo respiratorio ventral para que aumente como tal nuestra frecuencia respiratoria y el momento donde tenemos la actividad de nuestros músculos inspiratorios, que habíamos dicho que era el diafragma y los intercostales externos. Adicionalmente, habíamos visto en una parte de la presentación de una tabla de entrega de oxígeno a los tejidos, que una de las características, además de la presencia de hidrogeniones, CO2, la proteína estabilizadora del 2,3-BPG, también la temperatura está involucrada en este proceso. Cuando hacemos ejercicio, ¿qué pasa con nuestra temperatura? Pues aumenta. Y esto también favorece como tal a este intercambio o esta difusión que cambia las presiones parciales de oxígeno y de CO2 que nos permite el intercambio de gases. Listo, Dani, Yo, muchas gracias. Sí, doctora, ay, cuéntenos. perdón, Santiago, No, ¿puedo sí, agregar algo? cuéntenos. Daniel lo explicó excelente. Yo lo único que quisiera agregarles es que recuerden que cuando uno está en reposo, no todos los vasos del lecho vascular pulmonar están abiertos, ni están abiertos al máximo, y no todas las unidades alveolares están abiertas. Entonces, cuando uno empieza a hacer ejercicio, lo que uno hace es reclutar y distender vasos arteriales pulmonares y unidades alveolares por los mecanismos que muy bien explicó Daniela. Entonces, ahí es cuando uno logra poder mantener una ventilación y una perfusión acorde a la actividad física que yo estoy haciendo. Ok, doctora, muchas gracias, Daniela, muchas gracias, doctora. Increíble cómo todo el entramado fisiológico del cuerpo se encarga de permitirnos responder en situaciones de mayor demanda, ¿no? Bueno, como quinta pregunta y muy relacionada con lo que brevemente acabamos de preguntar,
¿Cómo se explica que los pacientes con enfermedades que generan engrosamiento de la membrana alveolar cursen con normoxemia cuando están en reposo, pero hipoxemia durante el ejercicio, considerando que la difusión de gases está comprometida? Bueno, yo creo que es muy relacionada con la anterior. Yo voy a dar un pedacito y me imagino que Dani, ahí si quieres complementar, aquí voy a hacerlo al revés. Simplemente es por lo que estábamos hablando. Ustedes, cuando uno está en reposo, entonces la persona lo que hace es que vasodilata y recluta ciertos lechos vasculares que están relacionados con unidades alveolares que no tienen tanta fibrosis. O pueden ser unidades alveolares que tienen fibrosis, pero al reclutarlas y tener tantas, pues yo hago un intercambio gaseoso que me permite mantener en normoxia. Pero cuando yo empiezo a hacer ejercicio, no tengo cómo reclutar más unidades intercambiadoras de oxígeno y por eso ahí empiezo a tener hipoxemia. Esa es como la razón. No sé, Dani, si estás de acuerdo conmigo. Sí, pues creo que quedó muy completo, doctora. Sí, creo que van muy de la mano con la pregunta anterior, la respuesta es muy relacionada. Bueno, continuamos entonces con la sexta pregunta que nos dice, si la presión de oxígeno en la atmósfera es el 21% de la presión atmosférica, ¿cómo se explica que la presión de oxígeno que llega al alveolo sea de 104 milímetros de mercurio? Bueno, Dale, Dani, doctora, yo creo que tú eres la que más sabe, pues tú eres máster en fisiología. no, Daniela, pero tú lo hiciste perfecto. Daniela lo explicó muy bien al principio. Yo creo que están confundiendo conceptos. Una cosa es presión parcial de oxígeno y otra cosa es fracción inspirada de oxígeno, ¿sí? Entonces, fracción es la concentración a la cual dentro de esa mezcla de gases se encuentra el gas en particular del que yo estoy hablando. Entonces, la fracción inspirada de oxígeno de nosotros es en la Tierra el 21%. Supongamos que estemos en Bogotá y en Bogotá la presión barométrica es de 560 milímetros de mercurio. Cuando ustedes quieren calcular en la atmósfera la presión parcial del gas, ustedes tendrían que hacer 560 milímetros de mercurio por 0.21, que es la concentración parcial de ese gas, y eso les da 117. Esa sería la presión parcial del oxígeno en la atmósfera, ¿sí? Entonces, miren que yo simplemente lo que hago es que digo, tengo una presión total y sé que de ese total el 21% lo está generando el oxígeno y así hago ese cálculo. Pero cuando nos vamos a ir al alvéolo, ¿qué pasa? O cuando nos vamos a ir, por ejemplo, a la presión inspirada de oxígeno, voy a ir por pedacitos. Entonces, a la presión a la que uno inspira el oxígeno. Resulta que ese cálculo es muy bonito, pero se nos está olvidando la presión del vapor de agua. Para más o menos unos 37 grados centígrados, esa presión del vapor de agua es de 47 milímetros de mercurio. Por eso es que ustedes hacen un cálculo que suele ser 560 milímetros de mercurio de la presión barométrica menos los 47 de la presión parcial del agua, eso les da 513, lo multiplican por 21% y eso les da 107. Esa es la presión inspirada del gas. Pero cuando nos vamos al alvéolo, ahí se nos complica un poquito la cosa, porque en el alvéolo comienza a aparecer la presión alveolar de CO2, que es mucho más alta que la que hay del CO2 en el ambiente, porque nosotros somos seres que en la respiración celular producimos CO2. Y por eso es que ustedes han oído una fórmula que dice que la presión alveolar de oxígeno es igual al cálculo anterior que habíamos hecho. Presión barométrica menos presión del vapor del agua por la concentración inspirada del gas, que es 0.21, menos la presión alveolar de CO2 sobre R. Que R, para hacer el cálculo fácil, le ponemos 1, pero R depende de la dieta que uno esté llevando y del metabolismo celular. Y ahí lo que ustedes están haciendo es que le están restando y dicen, bueno, entonces en mi alvéolo yo tengo el oxígeno que está llegando con esa presión determinada por la concentración que tiene en la atmósfera y la presión barométrica, pero resulta que ya no va a ser el rey. Ahí también va a empezar a entrar otro gas, que es el CO2, que va a tener una presión y por eso uno la resta. Y ahí es de donde viene esa fórmula.
Entonces, lo importante aquí es no confundir concentración de un gas con presión del gas. Son conceptos diferentes. No sé si quedó claro. Que explicar Sí, por clarísimo, clarísimo, clarísimo. Yo creo que sobre todo ahí lo que más deberíamos resaltar es precisamente que no necesariamente el hecho de que haya cierta cantidad de oxígeno en el ambiente significará que sea la misma cantidad en el alveolo, porque precisamente el vapor de agua y el dióxido de carbono lo desplazan. Bueno, como séptima pregunta tendríamos entonces, ¿cómo podría explicarse fisiológicamente que tras una obstrucción de la vía aérea los alveolos colapsen, considerando que se sigue produciendo dióxido de carbono en los tejidos que va a difundir a través de la membrana alveolar y que en teoría al ser un gas pues podría llenar los alveolos? Ok. Dani, ¿esa me la dejas? Perfecto, doctora. Listo, Dani. Para no robarte el estrellato. Lo que pasa es que cuando ustedes tienen un cuerpo extraño en vía aérea, les voy a dar ese ejemplo que creo que es como el más fácil para explicar la obstrucción de la vía aérea. Supongan que, no sé, lo que veo yo mucho, estaban jugando con la tapita de un esfero y se la tragaron y la tapita no se fue para el esófago, sino se fue para la vía aérea y quedó justo en el bronquio principal derecho, porque ahí es donde siempre queda. Entonces uno dice, ¿qué pasa? Pues si ustedes se acuerdan, como muy bien se los explicó Daniela, la inspiración es un proceso activo que usa músculos. Y los músculos lo que hacen es que traccionan la pleura, cambian esa presión intrapleural, con eso se modifica la presión transmural, como muy bien lo explicó Daniela, y se abre el alveolo. Pero eso también le pasa a los bronquios. Cuando yo tracciono de para afuera, abro. Y entonces la tapita del esfero, si está ocupando toda la luz del bronquio, cuando yo lo abro, permite que el aire entre. Pero acuérdense que la aspiración es un proceso pasivo. Entonces, cuando yo hago ese retroceso, la elastancia de la que les hablaba Daniela, se retrocede y se cierra. ¿Qué va a pasar? Que algunas unidades alveolares se van a quedar con oxígeno, se van a quedar cerradas, pero van a estar llenas de ese aire que no pudieron eliminar. Pero ¿qué va a pasar con otras? Si resulta que justo la tapita del esfero quedó en el sitio donde por más que yo traccione ya es muy parecido al diámetro que tiene la luz del bronquio, no la voy a poder abrir y esas se van a quedar colapsadas. Entonces, cuando yo tengo un cuerpo extraño, dependiendo de las características que tenga y del sitio donde esté ubicado, puedo tener unidades que se colapsen o unidades que se queden llenas de un gas que no pudo salir. Ok, perfecto, doctora. Y como última pregunta, nos dicen, teniendo en cuenta la importancia de los centros respiratorios en la ritmicidad de la respiración, ¿cómo se explicaría fisiológicamente la respiración de Biot? Pues yo la puedo responder. Primero, pues yo creo que lo importante es explicar cómo va a ser la respiración de Biot. Y básicamente va a ser una respiración donde básicamente hay un aumento rítmico de la amplitud que va a estar interrumpido por periodos de apnea. Entonces, pues yo creo que lo mejor es explicarlo como, a ver, acá se puede dibujar. Sí, dibujar, pues la respiración de Biot básicamente corresponderá a una respiración que, como les decía, va a tener un aumento y va a estar interrumpido por periodos de apnea, que es esto que estoy mostrando acá. También se denomina como una respiración atáxica. Y acá, básicamente, el mecanismo fisiopatológico que explica el por qué no hay una ritmicidad es en condiciones en las cuales hay un daño del sistema nervioso central, como por ejemplo daño a nivel pues, de nuestras neuronas, o pues como les decía, pues en cambio, en casos en que haya alteraciones en mi sistema nervioso central. Si yo tengo alteraciones en mi sistema nervioso central, pues voy a dañar como tal las neuronas que están en mi protuberancia a nivel de la médula, que pues tiene una función muy importante para la frecuencia respiratoria. Listo, Dani, muchísimas gracias. Bueno, entonces yo creo que le agradecemos muchísimo a la doctora por su presencia y por su apoyo el día de hoy con estas preguntas tan interesantes que tuvimos. Le agradecemos mucho a Daniela por su excelente charla. Sabemos lo difícil que puede llegar a ser sintetizar la fisiología pulmonar de la forma en que lo hiciste. No siendo más, entonces les pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales. Esta charla estará subida en YouTube para que puedan retomarla en el momento en que lo requieran.
síganos en nuestras redes de Facebook e Instagram para futuras charlas y lo que viene este mes de Neumo. Y muchas gracias por su asistencia.